Hola, hola a todos. Mi nombre es Mónica Rivas. Yo soy venezolana. Llevo 6 años viviendo acá en Perú. Soy mamá de 2 bebés, de Kai, que tiene 1 año, y de Kiara, que tiene 3 añitos. Y bueno, mi emprendimiento de arepitas artesanales inició desde la cuarentena. Y empezó por estas ganas de querer experimentar y probar, hacer alimentos nutritivos para los niños y de querer preparar algo nutritivo a mis hijos. Una de sus comidas favoritas de toda la vida siempre han sido las arepas. Las hemos comido diario y quería encontrar una forma que realmente aportara un valor nutricio a los niños. Y dije, bueno, tenemos un montón de choclo delicioso acá en el Perú. Pues vamos a probar a hacerlo de una forma más artesanal, como lo hacían antes las abuelas. Y esta receta se dio de una forma muy espontánea. La verdad que al principio hablé con mis abuelos, que ellos tienen bastante experiencia en trabajar el maíz y en hacer cachapas, arepas de forma artesanal, porque así se hacía antes en Venezuela. Y según lo que ellos me explicaban, pues yo fui apuntando, tomando mis apuntes y fui experimentando. Al principio no tenía molino, pero lo hacía a licuadora, haciendo mis experimentos y la verdad que resultó delicioso. Fui probando a hacer diferentes proporciones, agregándoles verduras también. Me encantó cómo quedaban con zanahoria porque les daba un toque especial. Así que bueno, las probé, a mis hijos les encantaron, a mis amigos les encantaron, como que quedó la receta estrella de las arepas en casa. En ese momento ni me imaginaba que iba a ser un emprendimiento, ni que iba a ser un negocio, ni que iba a ser un proyecto. Simplemente quería hacer algo rico para compartir con mi familia y con mis amigos. Un día, recuerdo, estaba conversando con mi amiga Joana, que ella es una amiga de Suiza, se había quedado en ese tiempo por cuarentena acá en el Perú, y le invité a desayunar. Tengo esa costumbre, ¿no? Invitar a mis amigos a casa a comer. Le invité a unas arepas y wow, le encantaron, me parecieron súper ricas. Le gustaba mucho también el hecho que fuera de choclo, que no fuera hecho de harinas precocidas. Y bueno, me pidió que se las vendiera para ella comer algunos días que no quisiera cocinar, y me pareció una oportunidad maravillosa como para empezar a generar algo de economía, pues viendo cómo estaba todo el panorama, todo muy parado. Así que allí empecé. Al siguiente día tuve pedidos de otros vecinos de acá del condominio y les encantaron. Al siguiente día tuve más pedidos de otros vecinos que ya habían escuchado sobre las arepas y lo ricas que estaban. Y bueno, ahí me motivé muchísimo a compartirlo en grupo. Se lo envié también en un grupo de WhatsApp que tenemos acá las mamitas del Valle, ofreciendo las arepas. Muchas se animaron a probarlas, les encantaron, sobre todo porque sus hijos se devoraban las arepas. Me decidí a que iba a empezar a emprender con algo que también era parte de mis raíces, parte de mi cultura, que venía comiendo durante toda mi vida y me pareció estupendo. Acá en el Valle era la primera persona a la que estaba vendiendo arepas, así que también fue como todo un boom. Me encantó tener esa experiencia y esa receptividad de todas las familias del Valle, recibir pedidos de otros pueblos y también de otras personas que no eran amigos, y siempre el feedback fue positivo, siempre que eran deliciosas, que les encantaba, que los niños les gustaba. Continué y hasta que en un momento de la cuarentena las cosas empezaron a abrirse más y se empezaron a dar las ferias del Valle. Empecé a preparar las arepas en vivo, a rellenarlas calentitas, mostrarlo al mundo, ¿no? Venía gente inclusive de Cusco a probar las arepas. Ha sido mucho trabajo, he estado muchas horas trabajando, día, noche, madrugada, para poder tener los pedidos listos, para poder tener toda la producción lista para las ferias. Al principio estaba que desistía y decía ya no puedo más, porque era yo sola todo, ¿no? Ir a comprar al mercado de productores, porque me gusta ir al mercado donde las mismas personas que cultivan en sus chacras van y venden sus productos, escoger los mejores choclos, llegar a casa, desgranarlo, cocinarlo, molerlo, luego preparar las masas. Era un trabajo de prácticamente 2-3 días,
Así que en algún momento pensé que ya era hora de formar un equipo de trabajo, y así que encontré dos personas maravillosas que me ayudan muchísimo en todo el tema de producción. Las dos son peruanas y viven acá en el Valle. Una de ellas es mamá de 3 niños, de 3 bebés. Otra de ellas es una muchacha bien joven. Y entre las tres hacemos un equipo maravilloso, y ayudarlas a ellas es como también hacer que la familia crezca, ¿no? Es un sentimiento de que Budare empieza a ser una gran familia. Yo creo que mi producto tiene muchas ventajas. Primero, porque a los niños les encanta, para acompañar otras comidas o para comerlo solo o para dipeos. Facilita la vida de las madres, porque facilita la mía, por eso lo digo. Son arepas artesanales y las hago precocidas, de forma que las sello por lado y lado. Esto hace que la forma, la consistencia se mantenga, y luego las conservo congeladas, porque es una forma de que el choclo no se fermente. Entonces también puedo distribuirlas y tiene alrededor de unos 3 meses de conserva. Es muy fácil de preparar, muy fácil de preparar. Simplemente las tienes en tu congelador, las sacas, calientas una sartén o una plancha y luego pones las arepas. Son 5 minutos por un lado, 5 minutos por el otro, y ya tienes unas arepas perfectas, como recién saliditas y listas para preparar cualquier tipo de comida. Puedes acompañar frijoles, puedes acompañar paltas, puedes acompañar carnes, puedes acompañar con queso, con lo que te provoque. En este experimentar y en este probar, luego se me ocurrieron nuevas ideas y ahí decidí hacer las arepitas de diferentes sabores. Queda buenísimo, unas que sean más dulcitas, otras que sean más saladitas, otras más picantitas. Y empecé a probar y me salieron 5 sabores espectaculares, que son ahorita con los que estoy empezando esta nueva etapa de Budare. Y bueno, este proyecto creo que tiene mucho valor, porque también apoyamos a la producción local, apoyamos a madres de familia, apoyamos a las madres en casa también, para que se les facilite la vida y preparar algo saludable y delicioso para sus hijos. Y bueno, también ser así súper sincera, honesta, clara, de que este emprendimiento ha sido hermoso y que la gente ha tenido muy buena receptividad, pero también hemos tenido etapas bien duras de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de tener que buscar plata para hacer la reinversión, para poder sacar otra vez la producción para esa semana. Budare ahorita ha pasado por una etapa también un poco de transición, porque durante varios meses me enfoqué siempre en ofrecer mi producto, en que la gente lo conociera, en que fuera calentito, hecho en el instante, en el momento. Y son ventas al detalle, que si bien ha sido maravilloso porque la gente ha obtenido el producto como si debe comer en el momento, no ha sido muy rentable para el sustento del mismo. Entonces ahora estamos haciendo toda esta nueva reestructuración para que el producto se venda en tiendas, en el área de congelados, y las personas lo puedan llevar a su casa y lo puedan preparar en su hogar. Básicamente estoy aquí pidiendo ayuda a esta gran plataforma que también ayuda al planeta y ayuda a todos los seres que lo habitamos, para poder obtener algunas cosas que necesitamos, como mochilas térmicas para poder llevar y transportar las arepas desde nuestra base hasta los puntos de venta, inclusive hasta Cusco. También necesitamos refrigeradoras para la conservación de las mismas. Necesito comprar empaques y etiquetas. También necesitamos todo lo que es la inversión del comercio electrónico, y eso va a hacer que nuestro proyecto se impulse y pueda llegar a otros hogares. Y bueno, este proyecto creo que tiene mucho valor, porque también apoyamos a la producción local, apoyamos a madres de familia. Soy una mamá, cabeza de familia, que tengo unos niños que sacar adelante, y si lo puedo hacer con este proyecto, estaría muy feliz de hacerlo y de continuar dando más amor, nutrición, salud a la familia. Muchísimas gracias.